Es el año 2026. Hoy en día los videojuegos son el medio de entretenimiento más grande del planeta. Más que el cine y más que la música, más que todo junto. Los nuevos lanzamientos se miden en terabytes. Los mundos abiertos son tan grandes que necesitas un mapa real para no perderte. La calidad gráfica de los juegos está a tope de gama y el detalle en cada textura de los videojuegos AAA es el estándar en esta generación. Sin embargo, hay una verdad que no todos quieren admitir y es que lo divertido de un juego no se halla en su calidad visual. Los juegos retro son un ejemplo perfecto de esto. Sí, antes los desarrolladores tenían que encargarse que la estética fuera visualmente agradable, pero era más importante que la jugabilidad fuera entretenida para los jugadores de la época. Se puede decir que aún existen juegos antiguos que valen la pena probar. Y no te voy a hablar solo de simple nostalgia, no voy a romantizar los píxeles toscos ni los mandos con cable, ay, por favor no. Te lo voy a demostrar con datos, con historia y con gameplay de fondo. Así que estos son 5 juegos retro que siguen valiendo la pena en 2026. Antes necesito aclarar que este top no está de peor a mejor. Cualquiera de estos juegos vale la pena probar y ya queda a tu consideración. En el primer puesto tenemos a Tetris. Hay juegos que nacen en grandes estudios con presupuestos millonarios y equipos de 100 personas. Tetris nació en una pequeña habitación en la Academia de Ciencias de Moscú, en plena Guerra Fría, programado por un solitario ingeniero ruso llamado Alexei Pajitnov. Era 1984. Alexei trabajaba con un ordenador Electrónica 60, una máquina soviética tan limitada que ni siquiera tenía gráficos. Solo podía mostrar caracteres de texto. Así que, para hacer su juego, tuvo que usar corchetes y diferentes tipos de caracteres para disimular las piezas. El primer Tetris era monocromático, sin sonido y con una pantalla negra que solo mostraba el color verde. La idea surgió cuando compraba un rompecabezas de estilo Pentóminos. Pensó, ¿y si estas figuras cayeran desde arriba y el jugador tuviera que encajarlas en tiempo real? En 2 semanas ya tenía un prototipo funcional. Nunca imaginó que aquello se convertiría en una obsesión global. El problema fue que, en la Unión Soviética, los derechos de autor no funcionaban como en Occidente, pues al haberse creado dentro de la Academia de Ciencias Soviética, el Estado terminó quedándose con la propiedad del juego. Pajitnov no vio un solo rublo durante años. Mientras tanto, copias piratas del juego cruzaban el telón de acero y llegaban a Europa y Estados Unidos. La historia legal de Tetris es digna de una novela de espías. Empresarios húngaros que vendían licencias falsas, ejecutivos de Nintendo negociando en secreto con la URSS y finalmente un acuerdo histórico que llevó el juego a la Game Boy. Ahí se convirtió en el juego definitivo. 35 millones de copias vendidas y esta vez Pajitnov sí recibió sus regalías, aunque años tarde y con la URSS ya desintegrada. ¿Y de qué va Tetris? De nada, literalmente no hay historia en esto, no hay villanos, no hay princesa que rescatar, no hay mundo que salvar, solo tú y un bloque que cae. Lo divertido se halla en evitar que el tablero se llene de piezas. El tiempo corre más rápido y empiezan a llover piezas por piezas y por piezas. Utilizas estas piezas para armar líneas que se borran al completarla. No tiene final, pues es un juego tipo arcade. Mientras más avanzas de nivel, más rápido van las piezas y por ende se vuelve más difícil encajarlas. Hay estudios neurológicos que demuestran que jugar Tetris modifica la estructura del cerebro. Algunos jugadores reportaron ver bloques cayendo cuando cierran los ojos, el famoso efecto Tetris. Incluso se ha usado para tratar el trastorno de estrés postraumático, porque el cerebro al enfocarse en encajar bloques reduce la actividad de los recuerdos intrusivos. Básicamente eso es Tetris, un rompecabezas geométrico que se terminó convirtiendo en un fenómeno cultural. La verdad es que es un muy buen juego para pasar el rato y incluso podrías jugarlo en tu celular, ya sea en la Play Store o en la App Store, o podrías emularlo si quieres jugar una versión más clásica de este juego. Y eso va para la mayoría de juegos en este top.
Número 2. Pac-Man. 1980. Los salones recreativos eran territorios de naves espaciales. Space Invaders, Asteroids, Galaxian, todos eran juegos de disparar a cosas que se movían. Todos estaban diseñados para un público masculino, generalmente adolescentes. Toru Iwatani, un joven diseñador de Namco, pensó que algo faltaba. Quería atraer a las chicas, quería un juego que no fuera violento, quería un personaje que no fuera un cazaestelar, sino algo más amable, más redondo y más simpático. La historia oficial dice que se inspiró en una pizza a la que le faltaba una rebanada, pero Iwatani ha confesado años después que la forma de Pac-Man también recuerda a un símbolo japonés de buena suerte, y que el amarillo brillante fue elegido porque era el color más llamativo en el espectro. El desarrollo duró 18 meses, una eternidad para la época. Iwatani trabajó con un equipo de solo 5 personas. El mayor desafío no eran los gráficos, sino la inteligencia artificial de los fantasmas. Porque Pac-Man no es un juego de azar. Si te comes a los fantasmas no es por pura suerte, sino porque aprendiste sus patrones de movimiento. Cada fantasma tiene su personalidad programada. Blinky, el rojo, es el más agresivo, te persigue directamente. Pinky, el rosa, intenta emboscarte yendo por delante. Inky, el celeste, es impredecible, combina la posición de Blinky con la tuya para crear ángulos extraños. Y Clyde, el naranja, bueno, es un caos, se acerca hasta cierta distancia y luego huye al azar. Este sistema, que parece simple, creaba una sensación de que los fantasmas pensaban. Los jugadores les pusieron nombres, personalidades, historias. Namco oficializó esos nombres años después porque la comunidad ya los había adoptado. Hay historia en Pac-Man, mínima, pero existente hasta cierto punto. Según los manuales y las animaciones de la época, Pac-Man está enamorado de Miss Pac-Man. Tiene un hijo llamado Pac-Boy y el villano, el fantasma que lidera la pandilla, es Blinky. Y ojo que no menciono la serie de televisión de Pac-Man porque bueno, no tiene nada que ver. Pero realmente, ¿quién juega Pac-Man por su historia? Solo eres tú jugando, sabes que 3 vidas son todo lo que tienes, sabes que los fantasmas aceleran después de ciertos niveles, sabes que tienes que comer frutas que aparecen en lugares concretos y aún así, cuando comes la píldora y puedes comer a los fantasmas, sabes lo satisfactorio que es. Número 3. Super Mario 64. Para entender la magnitud de este juego tenemos que ponernos en contexto. Corría el año 1996. La industria entera estaba en problemas pues la llegada del 3D parecía una pesadilla. Todos los intentos previos de hacer plataformas en 3 dimensiones habían sido desastrosos. Los personajes se atascaban en las esquinas, la cámara se volvía loca y calcular la distancia de un salto era una adivinanza. Sony llevaba años en el mercado con PlayStation. Su primer gran éxito, Crash Bandicoot, usaba un truco, era 3D falso, un juego en 2.5D, con una cámara fija que seguía a Crash por un camino lineal. Nintendo quería algo más. Miyamoto soñaba con un mundo 3D completamente libre, sin barreras invisibles y sin caminos forzados. El equipo de desarrollo pasó 6 meses sin escribir una sola línea de código de juego, solo experimentaban. Crearon un campo de pruebas vacío, una cuadrícula gris, un Mario poligonal y unos pocos objetos. Miyamoto dijo, esto es divertido. El simple hecho de mover a Mario ya era divertido. A partir de ahí construyeron todo. Mario 64 introdujo el control de la cámara con la llamada cámara Lakitu, un personaje invisible que llevaba la cámara y podía moverse alrededor de Mario. No era perfecto, pero sentó las bases para todos los juegos 3D que vinieron después. También inventó el salto triple, el salto de pared, el salto con giro y el salto hacia atrás. Cada movimiento de Mario tenía un propósito. Podías pasarte horas sin recolectar ni una sola estrella, simplemente saltando por el jardín del castillo y explorando. Es un juego largo, sí, pero es entretenido. La historia es la de siempre. Bowser ha secuestrado a la princesa Peach y escondido las estrellas del poder.
Mario debe entrar a los cuadros mágicos, recuperarlas y enfrentar a los diferentes enemigos de todos los reinos. Ya casi 30 años después, Super Mario 64 sigue siendo un juego muy disfrutable. Un juego con mecánicas aún muy divertidas y que ningún otro ha superado del todo aún. Número 4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mario 64 nos enseñó a saltar en 3D. Ocarina of Time nos enseñó a vivirlo. Llegó en noviembre de 1998 en Japón y América. Las tiendas hicieron colas a medianoche. Las revistas le daban puntuaciones perfectas y terminó convirtiéndose en un éxito. El desarrollo fue infernal. Miyamoto y su equipo trabajaban jornadas de 20 horas. Llegó al punto de que a veces tuvieron que dormir bajo las mesas. Uno de los mayores logros técnicos fue el sistema de apuntado automático. Cuando presionabas el gatillo trasero en la Nintendo 64, la cámara se centraba en el enemigo más cercano y todos tus movimientos giraban alrededor de él. Hoy es estándar. En 1998 era una revolución porque resolvía el problema de combate cuerpo a cuerpo en 3D. También implementaron el ciclo de día y de noche, algo que el hardware apenas podía manejar. La Nintendo 64 no tenía suficiente memoria RAM para guardar dos versiones iluminadas del mismo escenario, así que los programadores idearon un truco. El sol y la luna no se movían realmente, lo que se movía era la posición de las sombras y los reflejos. El jugador no notaba la diferencia. La historia de Ocarina of Time es, en esencia, una tragedia griega disfrazada de aventura infantil. Link es un niño que crece sin padre, siendo este adoptado por los Kokiri, una tribu que nunca envejece. Todos los Kokiri tienen un hada, Link no, él es diferente, pues es un forastero. Un día, un hada llamada Navi aparece y le dice: tú no eres uno de ellos, tienes un destino mayor, y ese destino es la espada maestra. Pero cuando el joven Link la toma, no se convierte en héroe. Se queda dormido por 7 años y despierta como adulto en un mundo gobernado por Ganondorf, o sea este güey. Y descubre que la única forma de derrotarlo es viajar al pasado y al futuro constantemente. Al final, cuando derrotas al villano, la princesa Zelda te envía de vuelta a tu tiempo original. Borra los últimos 7 años de tu vida y nadie sabe lo que hiciste. Al final, el único que sabe lo que realmente pasó eres tú y ese es el final del juego. En 2026, Ocarina of Time sigue siendo un juego entretenido y una excelente opción si amas los juegos de aventura, y en especial una buena historia. Para el quinto y el último lugar tenemos a Street Fighter 2. El primer Street Fighter de 1987 fue un fracaso comercial. Tenía un protagonista, Ryu, movimientos que eran casi imposibles de ejecutar y un control que respondía mal. La gente lo ignoró, pero un pequeño equipo dentro de Capcom creía que era buena idea, solo que mal ejecutada. El productor Yokishi Okamoto reunió a un grupo de diseñadores jóvenes. Este les dijo: olviden lo que saben. Vamos a hacer un juego donde cada personaje sea único, con sus propios movimientos, su propia historia y su propia personalidad. Los programadores notaron algo durante las pruebas. Si golpeabas a un enemigo en el momento exacto de otro impacto, el juego no registraba bien las animaciones. Esto permitía encadenar golpes sin que el rival pudiera defenderse. En cualquier otro juego eso sería un bug. En Capcom lo probaron, lo disfrutaron y decidieron dejarlo. Así nacieron los combos. Y aunque hoy en un juego de lucha es indispensable que existan los combos, en 1991 fue una epifanía. De repente, jugar no solo era golpear más rápido que el otro, era aprender secuencias, medir tiempos y construir rutinas de ataque. La profundidad estratégica se terminó multiplicando por 10. El juego sí tiene una historia y cada personaje tiene la suya propia. Ryu busca la pelea perfecta, el camino del guerrero. No le importa el dinero ni la gloria, solo quiere demostrar que su arte marcial, el Atsatsuke, no como se pronuncie, es el más fuerte. Ken es su rival y su amigo estadounidense, millonario y arrogante. Chun-Li es un agente de la Interpol que busca vengar a la muerte de su padre a manos de M. Bison. Guile tiene el mismo objetivo, pero además de un peinado que es ilegal en 37 países.
Zangief es un luchador ruso que sueña con vencer a los débiles capitalistas. Dhalsim puede estirar sus extremidades y quemar a sus rivales con yoga. Blanca es un niño brasileño que creció en la selva y tiene electricidad estática. Y en Bison, no sé si así se dice, el villano, el líder de la organización criminal Shal Dalu, ríe malvadamente en cada escena, tiene poderes psíquicos y es el jefe final. Este juego para su época contaba con una gran variedad de personajes y ya empezaba a armar una historia alrededor de este. Incluso las revistas llegaron a publicar combos, los niños llevaban libretas a la escuela con los comandos escritos a mano para el Hadouken. Llegó en las consolas caseras en 1992 y se vendió como pan caliente. Street Fighter 2 no es un clásico, es el abuelo de todos los juegos de lucha. Y en 2026, con un amigo y 2 mandos, sigue siendo el juego más competitivo y más divertido que puedes tener en una pantalla. Y bueno, este es el final del top y espero que les haya gustado la recopilación que puse en el video. Yo ya he jugado de estos juegos de antemano y puedo asegurar que todo lo que he dicho acerca de que aún es divertido es real. Lo que hace especial a estos juegos no es tanto que sean retro o que sean clásicos, sino que a pesar del tiempo que haya pasado siguen siendo juegos entretenidos y que valen la pena. Y lo mejor de todo es que actualmente puedes jugarlos casi gratis gracias a los emuladores. Y bueno, eso es todo lo que les digo al respecto. Espero que les haya gustado el video. Yo sé que esto es diferente a lo que he hecho antes. Quizás es más calmado, siento yo. Es decir, no me la paso diciendo pendejadas como ahorita sí lo hago. Pero ustedes díganme cómo prefieren que sean mis videos. Es decir, a mí me gusta ser cómico y me gusta pues entretenerlos. Quizás pueda ser algo mixto porque no tengo planeado solo subir de este tipo de videos, ahí tengo otras ideas que verán pronto. De todas formas, estaré al pendiente de la caja de comentarios para sugerencias o cualquier cosa que quieran decirme, tal vez me equivoqué en algo en el video o faltó algo de agregar, bueno, con mucho gusto los leeré. Sin nada más que agregar, me despido, yo soy Ronnie y nos vemos en un próximo video.